Vamos a continuar con el estudio en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Es un tema realmente corto, nada más vamos a estudiar dos versículos, pero hay varios citas bíblicas, por lo que a los que les gusta anotar, se las voy a ir dando. Quizá no las leamos todas, pero algunas sí las vamos a estudiar. ¿Ya está ahí, hermano? Amén. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí vamos a ver primeramente lo que significa cada palabra, bueno, algunas de las palabras de estos versículos. Y dice en el 5:8, dice: sed sobrios. ¿A qué se refiere sed sobrio? Si se refiere a la sobriedad, no es solamente lo que hemos entendido como a no beber alcohol, sino se refiere a otra cosa. Se refiere a una sobriedad mental, espiritual, que incluye conceptos de una constancia, que la iglesia, el creyente, tenga el dominio propio, la claridad moral y el calibre moral. El cristiano sobrio tiene sus prioridades en orden, no gasta sus energías en las diversas distracciones que el mundo trae. Eso significa sed sobrios. Y luego dice: y velad. Velad no es desvelarse, como a veces entendemos, como pasar una noche sin dormir. No, velad es una constancia firme, dice, en el cuidado de Dios. Esto significa que el cristiano no puede vivir distraído o sin cautela. Aquí habla de una lucha espiritual, una guerra espiritual. Las fuerzas malignas que arremeten contra el cristiano hacen necesario que éste se mantenga siempre alerta y a la defensiva. ¿Vamos bien, hermanos? Ok. Y luego dice en el capítulo 5:8: porque vuestro adversario el diablo, vuestro adversario. En términos, este término en griego alude a un oponente legal ante una demanda en una corte. No sé si alguno por aquí ha pasado por una demanda legal en un juicio. Mire, personalmente he visto hasta esposos que duraron 10, 30 años de casados, y cuando promueve uno algún divorcio voluntario necesario, literalmente usted viera cómo se convierte en una lucha, en una guerra, que van a veces todo contra todo, o a veces hasta cuando no es un divorcio, sino un juicio en particular. Tu oponente va con todas las pruebas, va con todos los argumentos con tal de ganarte, destruirte, o como lo quieras ver, hermano. Entonces, aquí adversario, en este término griego, es más o menos significa lo mismo, que tienes un adversario en una corte que va contra ti, ¿sí? Y luego dice el versículo, en el mismo versículo 5:8, porque el diablo como león rugiente. La palabra griega de diablo se traduce o significa calumniador, lo cual significa que es un enemigo malicioso que ultraja y maldice al creyente junto con sus fuerzas infernales. Él siempre se mantiene activo buscando una oportunidad para acosar al creyente con tentación, persecución y desánimo. Si gustan, vamos al Salmo 22:13.
Dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. En Ezequiel 22:25, para los que les gusta anotar. Ahí menciona, hay una conjugación de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus vidas en medio de ellas. ¿Esto qué quiere decir? Satanás siembra discordia, devora almas y acusa a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. Ahora vamos a analizar lo que significa buscando. Dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra buscando significa conspirar contra la vida de las personas. Es como o rastreando con la intención de dañar. ¿No ha visto a veces cuando algún animal, como el león o algún felino o estos grandes felinos, literalmente andan rastreando sus presas, cómo se agazapan, cómo se esconden, cómo están sin moverse, y en el momento en que la presa se distrae o se aleja de la manada y anda distraído en otras cosas, es cuando estos grandes felinos literalmente aprovechan esa pequeña fracción de segundo para alcanzar y devorar a esa presa. Entonces esto es lo que más o menos simboliza lo que quiere decir el diablo como león rugiente. Dice, anda buscando a quien devorar. Ahora, la palabra devorar, aquí también del griego, significa tragar entero. Entonces, en nuestro estudio, ahora sí que no se trata de exaltar, pero tampoco de meritar al diablo, sino más bien conocer lo que la Biblia dice sobre Satanás. Debemos darle la misma importancia que la palabra de Dios, pero siempre buscando un equilibrio de lo que dice la Escritura, ni yéndonos a un extremo, ni yéndonos al otro, sino solamente lo que la palabra dice. Muchas iglesias, como les digo, a veces se van a un extremo, o unas no creen en Satanás, nunca predican no se trata de predicar a Satanás, pero se trata de predicar a tu enemigo. No hablan del diablo, no hablan del pecado. Y por otro lado, algunas iglesias se van al otro extremo y ahí le echan la culpa a Satanás de todo. Por ejemplo, he visto yo algunas campañas evangélicas donde literalmente se arma el sonido y por alguna razón falla la bocina y ya todo el mundo, no, que Satanás no quiere que se predique el evangelio, o que van a una campaña de evangelización y literalmente llueve y todo, yo lo he visto, hermanos, algunos hermanos que no tienen ese discernimiento, no, Satanás no quiere que se predique, ya empezó a llover, cuando muchas veces no sabemos. Dios habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, y por ejemplo nosotros no podemos saber sabemos que la lluvia es necesaria para la vida. ¿Y cuánta gente no estará orando para que llueva? Y entonces no tenemos ese discernimiento. Creemos, les digo, a veces nos vamos se van a un extremo o se van al otro. Por eso es el estudio en este sentido de que conozcamos realmente lo que es Satanás y sus demonios. Pero les digo, desde un punto de vista de lo que dice la palabra de Dios. Otras iglesias, como le digo, se la pasan echándole la culpa al diablo. Muchas se ha enseñado mal a las iglesias que se la pasan atando a Satanás cada día, y atan a Satanás. Ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a eso, pero eso no es bíblico, hermano.
Otros se la pasan diciendo que le pisotean la cabeza y que está bajo sus pies, y bueno, la Biblia no habla de eso. Vamos a ver ahorita algunos versículos. O también se la pasan reprendiendo a Satanás. Hay un pasaje bíblico de cuando, bueno, lo vamos a ver al rato, de cuando el arcángel Miguel luchaba por el cuerpo de Moisés. Le dice, no se atreve a hacer juicio contra él, y le dice, el Señor te reprenda. Pero la Biblia no nos habla de reprender a Satanás. Ya ahorita vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice respecto a eso. Como dije, no subestimes, pero tampoco lo engrandezcas. Solo ve lo que la palabra de Dios habla sobre este personaje. Dale la misma importancia, y entendemos de que Satanás, porque dice la Biblia, viene a matar, robar y destruir. ¿Qué tan conscientes estamos de esa actividad de Satanás y sus demonios en la sociedad y en la propia vida del creyente? Aquí la pregunta es: ¿quién es Satanás y sus demonios? ¿Qué hacen? Y como les digo, ¿cómo el creyente lo debe de enfrentar? Número uno, o primero, la Biblia nos dice que hay una guerra espiritual por el dominio del mundo. No es en el ámbito natural, sino es una guerra espiritual, tal como lo explica Pablo. Vamos a Efesios 6:12. Aquí me gustaría que todos lo leyéramos, es un versículo muy bonito, para que nos quede bien claro. Cuando estemos listos me dicen, hermanos. ¿Amén? A la de 3 empezamos todos con Efesios 6:12, por favor. 1, 2, 3. Amén, hermano. Aquí nos dice que Satanás y las huestes de maldad se encuentran en las regiones celestes. En la religión tradicional, o a veces en la cultura de México y de Latinoamérica, se dice que Satanás está en el infierno. Eso es falso. O sea, aquí Satanás, el infierno y el Hades y el lago de fuego son un lugar de tormento que Dios ha creado para los perdidos, pero también para Satanás y sus demonios. Eso es un lugar de tormento. Ahorita la Biblia nos dice que está en las regiones celestes, ¿sí? Satanás y sus demonios, la Biblia nos dice que son ángeles caídos que pecaron contra Dios y ahora continuamente obran para destruir a los creyentes en el mundo. Le voy a dar los títulos de Satanás. Los títulos de Satanás son nombres, como lo menciona la Biblia. Le menciona como diablo, calumniador, acusador, adversario, Apolión, Belcebú, Belial, el dragón, el dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, la serpiente antigua, el tentador y el león rugiente. Son como lo denomina, o como el nombre que le da la Biblia. Como le digo, es un ángel caído del cielo. En Isaías 14:12, si lo quiere anotar y si lo quiere buscar, ahí nos hace una referencia. Y ahí dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tu tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aunque en este versículo no se dice específicamente el nombre del diablo, sí habla de la caída de o de un rey, o de este ser. Es una referencia de alguien que fue grande y cómo fue su caída.
Muchos escatólogos y estudiosos de la Biblia coinciden en que se habla de la caída de Satanás, pues coinciden los hechos de esa caída. Además de que la historia en el mundo pues no registra la caída de un rey de esta manera, sino habla de la caída de Satanás. Otra cosa que debemos nosotros entender es que la diferencia entre este tipo de ángeles caídos y los creyentes, los nacidos de nuevo, es que a los ángeles, desde que cayó Satanás y una tercera parte de los ángeles, ellos no se les va a otorgar salvación. Entonces, también he escuchado a algunos pastores que hablan de que Dios es tan bueno que incluso si Satanás se arrepintiera, Dios lo perdonaría. Eso es falso, hermano. Veamos a lo que dice Hebreos 2, capítulo 2, versículos 5 al 16. ¿Ya está ahí, hermano? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente, ¿qué dice? No socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién, hermano? A la descendencia de Abraham. La salvación es para la iglesia y no para los ángeles, como le digo. Los ángeles no tienen testimonio de salvación. Como ya le dije, muchas veces se enseña mal respecto a esto. Número 2, segundo, debemos de dimensionar bien las cosas. Tampoco hay que atribuirle todos los males a Satanás, porque Satanás no es omnipresente. Solo Dios tiene este atributo. Satanás, él está en un solo lugar a la vez. Solo Dios está en todas partes. Satanás utiliza a sus demonios y a sus huestes de maldad para hacer daño, pero siempre ocurre con el permiso divino. Satanás no es soberano, solo Dios es soberano. Satanás tiene un poder limitado, solo Dios es todopoderoso, hermano. ¿Lo quiere ver? Vamos a Lucas 22:31. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí literalmente nos dice la Biblia que Satanás le pidió permiso a Cristo para zarandear a Pedro. Y vaya, pues nosotros estamos leyendo aquí el libro de Pedro. Entonces, Satanás tuvo que permiso a Dios para zarandear a Pedro, así como también para tocar la salud y la riqueza. ¿Han leído el libro de Job? Como Satanás también le pidió permiso a Dios para poder tocar la salud física y la riqueza la riqueza de Job que había alcanzado. ¿Sabe cómo se trilla el trigo? Para sacar el trigo de la espiga. Literalmente yo lo estaba viendo. En muchas comunidades ponen el trigo tirado en el piso y pasan los animales alrededor del trigo pisoteándolo
para que suelte la espiga, o a veces con una piedra para que el trigo vaya saliendo. Cuando no tenían los animales, la gente lo que hacía era que cortaba los manojos pues de trigo y los azotaba contra una criba. Entonces yo me imagino, estaba imaginándome aquí cuando Satanás le pedía permiso a Cristo para zarandear a Pedro, como literalmente cómo lo quería zarandear. Entonces pues ojalá que también nosotros tengamos cuidado de eso, hermano. Vamos a tocar algunos puntos sobre la actividad de Satanás y sus demonios. Número A: Satanás y sus demonios luchan contra los ángeles de Dios. Si gusta, vamos a Judas 9:1. Judas 9:1. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, ahí dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, únicamente dijo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Era un arcángel, pero únicamente, le digo, no se atrevió, el mismo arcángel no se atrevió a proferir juicio contra él, únicamente él dijo, el Señor te reprenda. Y le digo, y ahorita muchas iglesias, os enseña a las iglesias a atarlo, a pisotearlo, y no, hermanos, son enseñanzas que no son bíblicas. Inciso B: ejercen una gran influencia en el mundo, cegando y haciendo cautivos a las personas. Ejercen una influencia en el mundo, cegando y haciendo cautivos a las personas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ya vio que ciega el entendimiento de las personas? Segunda de Timoteo 2:26. Ahí nos dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Primera de Juan 5:19. A ver, ahí vamos leyéndolos todos, por favor. 1, 2, 3. Pues no que está bajo sus pies de muchos, hermanos. No que bueno, yo cuando oigo que lo atan, yo digo, ¿en dónde lo atan? Quizá confunden lo del milenio. Bueno, esto es otra enseñanza, pero cuando dice que será atado 1000 años, pero ahorita, no sé por qué en muchas iglesias se les enseña que lo aten y que llegan a las ciudades y que dan vuelta a la ciudad y que la tiran aceite por toda la ciudad y que se la pasan declarando que atan a Satanás, y al día siguiente amanecen 10 colgados, 10 muertos. Entonces pues ya se les volvió a desatar, como dicen algunos predicadores. Entonces la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno y se la pasan reprendiendo a Satanás, y tampoco nos enseña la Biblia que nos la pasemos reprendiendo a Satanás, hermano.
Ahorita vamos a ver qué es lo que el creyente debe de hacer para evitar eso, hermano. Ciertamente hay una influencia demoníaca en las cosas que pasan en este mundo. Cada día lo vemos. Por ejemplo, se aprueban leyes que literalmente contradicen las normas de Dios. Por ejemplo, se aprueba en muchos, cada día lo vemos, que se están aprobando leyes que en favor del aborto. Yo cuando estudié leyes hace algunos años nos hablaban de los derechos muchos lo conocen como, se le llama naciturus, o sea, el concebido, pero no nacido. Y ya tenía derechos, hermano, ya tenía ese derecho a la vida, ya tenía derecho a la familia, a un hombre, o sea, cierto cúmulo de derechos. Y ahora con este tipo de nuevas leyes, que literal usted vea las noticias, y en tal estado se aprueba ya la ley contra el aborto, y en otro estado, y el mundo va hacia allá, donde se trata de privar de la vida a un inocente, porque desde el momento en que es concebido, a ciertas semanas ya se considera un ser nuevo. Entonces, pero todas estas leyes que se están ahora autorizando, legislando en el mundo, van en contra de la vida, cuando Jesucristo nos dice que Él es el pan de vida. O sea, ahora literalmente se mata inocentes argumentando que las madres que los concibieron tienen más derecho a elegir sobre su cuerpo, pero no sobre otro cuerpo. Esa es mi opinión, y le digo, y esa es la opinión que yo veo en la Biblia. Entonces, ahora también se aprueban leyes que van contra la familia. Ahora se están aprobando leyes que se les denominan leyes de convivencia social, que esto quiere decir leyes entre parejas del mismo sexo. Literal, también lo estamos viendo en muchos estados donde se está aprobando este tipo de normas, y en muchos países, y el mundo va hacia allá, hermano. Otra es la adopción de niños de personas del mismo sexo. Para mí es un falso argumento en decir que ellos, aunque sean parejas o personas del mismo sexo, tienen derecho a adoptar un niño, cuando el interés superior es el del niño, a tener padres conforme al modelo de Dios. O sea, le dan otro enfoque diciendo, es que es mi derecho a adoptar. Y no, el derecho, nosotros vemos el interés superior es el del niño, a tener padres conforme a este modelo, al modelo bíblico. Entonces, pero el mundo, hermano, está bajo el maligno. El mundo tiende a tergiversar o a darle otro enfoque a los derechos de las personas, cuando el derecho es también de otras personas. Y aquí importa más el derecho de un niño que el derecho de los padres. Entonces, el mundo va hacia allá, hermano. Esto es una tendencia que va encaminada en todo el mundo. Cada día muchos estados, muchos países aprueban leyes que buscan contravenir los principios bíblicos, y esto no va a parar ahí, porque la Biblia señala pues que esto es principio de dolores, hermano. Otro ejemplo sería, por ejemplo, los países, lo que ya hablamos, los países en el mundo musulmán, que prácticamente prohíben cualquier enseñanza que no sea el Islam. En el servicio exterior, yo trabajé en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el servicio exterior mexicano, los funcionarios que van a otros países como representantes de México en otro país, a todos estos países musulmanes le denominan países de vida difícil. Yo me imagino, Dorian, de verdad que Dios puso en tu corazón, y sé que es de Dios, porque aún para un misionero es muy difícil. Si para los del servicio exterior le denominan países de vida difícil, para los misioneros eso son muy difícil, países de vida muy, muy difícil. Entonces,
se vuelve peligroso en este país pues predicar el Evangelio de Cristo, puesto que existe una policía que le denominan policía religiosa, que no persigue a vándalos ni a ladrones, sino su función principal es buscar a personas que no guardan sus normas, pero también su función es buscar a cualquier otra persona que predique algo que contravenga sus creencias. Ellos, por ejemplo, aplicando sus propias normas de su propia ley, de su propia religión, muchas mujeres pueden ser azotadas tan solo por mostrar su cabello o mostrar su rostro. Entonces ellos aplican penas que para nosotros son inusitadas, como lo es los azotes o las mutilaciones. Entonces oren, hermanos, por los misioneros, oren por Dorian, qué bueno que está aquí con nosotros. Pónganlo diario en sus oraciones, porque no es fácil, hermano, este mundo. Y estaba leyendo las estadísticas del mundo musulmán. Por ejemplo, en el mundo somos 7.900 millones de personas, de los cuales el 35% profesan el Islam y tan solo el 4,1% se le denomina cristiano evangélico. Entonces, no sé si por eso Dios nos llamaría manada pequeña, porque realmente es muy poco el porcentaje. El mundo musulmán, el Islam, va creciendo en todas las partes del mundo, hermano. Entonces no deje de orarse por los misioneros, porque les digo, son países de vida muy, muy difíciles. Inciso C. Satanás y sus demonios pueden influir en la maldad de las personas. Juan 13. Juan 13, 2. A ver, hermano. Dice, y cuando cenaban, ¿qué dice? Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, ahí vemos que Satanás influye en la maldad de las personas, como influyó en Judas Iscariote. Sí sabe que, inciso D, sí sabe que Satanás y sus demonios pueden hacer milagros y comunicarse con ciertas personas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿qué dice? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de inequidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto, hermano, que estamos leyendo está escrito en tu Biblia. Por eso Dios prohíbe o advierte practicar el espiritismo. Muchos que practican la hechicería, la brujería, la magia, que le llaman magia blanca, magia verde, no sé de cuántos colores, o incluso consultar a los muertos, porque pues sabemos quién está detrás de estos milagros y prodigios. Hay quienes consultan la tabla Ouija, el tarot, las cartas, la quiromancia, que esto es la lectura de manos, o hay quienes incluso van a que les lean el café. Incluso he oído que hasta hay quien practica eso de quien le lean el cigarro. Y Dios prohíbe estas cosas, ya que los espíritus malignos pueden hacer supuestos milagros y engañar a las personas. Inciso E.
Satanás y sus demonios pueden provocar enfermedades y tormentos. Segunda de Corintios 12:7, capítulo 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Esto está hablando el apóstol Pablo. Dice, un mensajero, ¿de quién? Que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el libro de Job ya vimos la enfermedad de Job, que tocó a Job. Satanás tocó a Job con el permiso de Cristo. Ciertamente lo que decía ahorita el hermano Humberto, los cristianos podemos enfermarnos, o los creyentes podemos enfermar, o nos vamos a enfermar más bien, porque viene un deterioro natural sobre nuestra vida. Pero en este caso sí Satanás y sus demonios pueden provocar enfermedades y tormentos. Tampoco nos vayamos al otro extremo de que si algún creyente está enfermo y en algunas iglesias luego viene el juicio, ¿no? Andarás en pecado, hermano. No, o sea, nuestro cuerpo se va deteriorando cada día y pues también debemos darle gloria a Dios también por eso, porque finalmente es un deterioro natural. Primera de Samuel, capítulo 16, 14. De lo que hablábamos, de que puede provocar enfermedades y tormentos. Aquí un tormento. Primera de Samuel 16, 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba, un espíritu malo de parte de Jehová, que Dios permitía pues. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Lucas 13:11. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Aquí es conveniente aclarar que las enfermedades deben de ser tratadas por los medios que Dios ha dispuesto para ello. Ciertamente la Biblia en Santiago 14 dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero también debemos de tener ese discernimiento, que también debemos de acudir al médico, al especialista, y tomando los tratamientos, las rehabilitaciones, las terapias, las medicinas y medios alternativos que Dios ha dispuesto para ello. Como le digo, aclaro, los creyentes también nos enfermamos. Ya vimos a Pablo, ya vimos a Job. Pero también le quiero aclarar que el creyente, bueno, en este caso no puede ser poseído por un demonio maligno. Esto es porque a causa que el Espíritu Santo ya mora en él. O sea,
Ahora vamos a ver el inciso F. Satanás se opone al Evangelio e intenta destruir la obra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer ¿qué? Guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás se opone al Evangelio e intenta destruir la obra de Dios. Ya estamos viendo 1 Pedro 5:8, ser sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchos creyentes pasan por una persecución alrededor del mundo. Ya hablamos, por ejemplo, del mundo musulmán. La obra del maligno trata de destruir la iglesia de Dios, como ya hemos hablado. Pero la destrucción no solo a través de una persecución física, sino también de enseñanzas de demonios o de predicaciones que van o contravienen las normas de Dios. Esta persecución física trata de evitar que los creyentes cumplan con la gran comisión, pero les digo también, esta oposición es a través de falsas doctrinas que, al igual que la persecución física, son iguales de peligrosas. Utilice su discernimiento espiritual de lo que ya hemos estado hablando, y la pregunta es si ya lo está desarrollando. En 2 Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla que por el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí habla de que Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Aquí en nuestra cultura o la religión tradicional nos han enseñado desde niños que Satanás lo vemos representado como un personaje vestido de rojo, con cuernos, con una cola, con un tridente, con una pata de chivo, pero eso es nada más enseñado por nuestra cultura. Es casi literal como lo dibujan en la lotería, pero aquí el versículo, el capítulo de 2 Corintios nos dice que se disfraza como obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Entonces no lo espere ver literalmente así como nos lo han enseñado en nuestra cultura. A lo mejor en los Estados Unidos es diferente, pero aquí en nuestra cultura se enseña así. Okay. Debemos ser cuidadosos y celosos de las falsas doctrinas, porque su fin es destrucción de las iglesias de sana doctrina. Ahora, en las iglesias cristianas se predica mucho humanismo, mucha superación personal, mucha metafísica. Sobre todo se han aplicado muchas técnicas de multiplicación para hacer crecer a las iglesias, enseñanzas tipo multinivel, o se predican verdades a medias. En muchas supuestas iglesias se cuentan muchos chistes para que la audiencia no se aburra y se sienta bien. Buscan instalar técnicas de producción como en los mejores lugares o parques recreativos, cuando lo importante o lo esencial es predicar a Cristo y a este crucificado.
cuando es lo contrario. El Evangelio te confronta con tu pecado y a veces, o muchas veces, nos hace sentir mal, nos redarguye, y ahí nos damos cuenta que sin Cristo estamos muertos, hermano. Entonces eso es muy peligroso. Vuelvo al discernimiento. O sea, el Evangelio es otra cosa. Es cuando entendemos que solo Cristo es la verdad. Como dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Lo vimos en la enseñanza del miércoles pasado, que era la verdad. Y solo Cristo es esa verdad absoluta, porque no hay variación de sombra en Él. O sea, Él es inmutable, Él no cambia. Es esa verdad de la que debemos de estar 100% convencidos de que no hay otra verdad. Inciso G. Satanás y sus demonios acusan e incitan a los creyentes ante Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 11. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. O sea, aquí dice que Satanás nos acusa ante Dios de día y de noche. Primera de Crónicas 21:1. Como le digo, Satanás y sus demonios acusan e incitan. Por ejemplo, aquí dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo, del cual Dios no estaba de acuerdo en ese censo. Mateo 16:23. ¿Recuerda cuando Cristo le dijo a Pedro? Dice: pero él, en este caso Cristo, volviéndose, dijo a Pedro. Yo me imagino que Cristo aquí, como a veces en la Biblia lo leemos así como que Cristo le dijo a Pedro: quítate delante de mí. No, yo me imagino aquí está con signos de admiración. Le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí literalmente, pues Pedro estaba siendo incitado por Satanás. En Efesios 4:26, aquí nos habla 4:26, 27. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí hay una enseñanza que nos dice que cuando nos enojemos, no perdamos el control. Se trata de no perder el control, que no nos airemos, porque cuando perdemos ese control podemos dar lugar al diablo. Es como si le diéramos autorización o le cediera ciertos derechos de entrar a tu vida y a tu casa. Cuando a veces tenemos un problema con nuestra esposa, o las mujeres con su esposo, o a veces con nuestros hijos, a veces perdemos el control, nos airamos, y dice: no des lugar al diablo, porque es como cederle un derecho legal de entrar a tu casa. Y empiezan a veces los malos pensamientos, empezamos a llenarnos nuestros pensamientos de cosas, de que ¿a dónde vas? ¿O a dónde fue mi mujer? Y si estamos enojados con ellos, empezamos luego a pensar: ¿dónde andará? Y la mujer también: ¿y dónde andará mi marido? Y no me ha dicho, y no ha llegado. Y empezamos a crear muchas cosas.
muchos problemas, hacíamos el problema cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, y a veces cuando nos acostamos y no pedimos perdón y ella nos pide perdón, otro día es más grande el problema y puede pasar una semana sin hablarnos, o con nuestros hijos, y estamos dando lugar al diablo y estamos esperando en qué momento se equivoca para írselo a restregar en la cara, y ella a nosotros. Entonces aquí la Biblia nos dice que cuando nos enojemos no nos airemos, y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, que no perdamos el control, que antes de que nos acostemos arreglemos las cosas para que no demos lugar al diablo. Ojalá que cuando te enojes el Espíritu Santo te redarguya y lo arregles pronto el problema, y no lo dejes crecer y no lo alimentes con pensamientos pecaminosos para destruir tu matrimonio y tu relación con tus hijos o tus familiares. Arrepiéntete, pide perdón, perdona, pero sobre todo vive tu libertad y comunión en Dios, o con Dios, perdón. Ahora viene un punto muy importante: ¿cómo debemos enfrentar al diablo y sus demonios? Apréndaselo de memoria, hermano, así como los niños aprenden los versículos que nos da mucho gusto oírlos. Este es un versículo muy cortito, Santiago 4:13. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. ¿Dónde dice que le aplaste la cabeza? ¿O que lo ate? ¿Qué dice ahí? Él va a huir solamente cuando nos sometemos a Dios y cuando lo resistimos, y dice: y huirá de vosotros. Recuerda cada día el Evangelio de Jesucristo. Reconoce cada día que alejado de Dios nada podemos hacer. Acuérdate que tenemos una inclinación a satisfacer los deseos de la carne, por lo que cada día o cada hora debemos resistir al diablo. Pero sobre todo, recuerda que la obra perfecta en Cristo en nosotros, y ahí sabrás que Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario, y con Cristo fuimos juntamente crucificados, y esto te recordará que tú también has vencido a Satanás. Pero sobre todo, sométete a Dios, a su voluntad perfecta y agradable, y así huirá de nosotros. Apocalipsis 12:11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Número 2. Viviendo tu vida en libertad y en comunión con Dios. Gálatas 5:1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. ¿Ya vio que debemos de vivir esa libertad con Cristo, que ya nos hizo libres? Efesios 4:1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Recapitulando, hermano, el énfasis de esta enseñanza, como le dije, no es predicar al diablo y no es enfocarnos en esa actividad demoníaca,
más bien es en las decisiones sabias que debemos tomar los creyentes para la gloria de Dios, como lo dice el libro de 2 de Corintios 10:3. Dice, porque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muchas, a lo mejor ya saben lo que es Efesios 6:10, ya saben de memoria este versículo. Efesios 6:10 al 17 habla de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ya lo vimos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estáis firmes. Estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí continuamos con el capítulo 5, versículo 9. Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. Estoy leyendo capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo 9, que es el estudio de hoy. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí la palabra resistir de ese versículo es estar estable o sólido. Y en este caso, en la fe, lo traducimos como la confianza en Cristo. O sea, debemos estar estables y sólidos en la confianza en Cristo. La razón por la que Pedro exhorta particularmente a mantenerse firmes en la fe es con mayor probabilidad en el contexto que en este mismo versículo Pedro ve el peligro de quien reniega contra la fe, que pueda ser bajo una presión de persecución o de verse intimidados en la confesión del señorío de Cristo. La segunda parte de este versículo dice literal, sabedores que las mismas cosas de estos padecimientos se están imponiendo en vuestra fraternidad que están en el mundo. O sea, hay muchos hermanos que están pasando por estas mismas pruebas. Están soportando, los hermanos de la fe en todo el mundo están soportando una prueba semejante a los que estamos leyendo ahorita esta epístola. Tiene por objeto quitarles el señalamiento de extrañeza de lo que viven. Se trata de estimularse con ese ejemplo que los demás hermanos que estamos en la fe, en cada una de las iglesias locales o en cada país, en cada ciudad, tengamos esa misma comunión con los de la que habla de la comunión con los santos. Aquí, por ejemplo, en 1 de Pedro 4:12 al 14, aquí de lo que habla este versículo es: amaos, no os sorprendas del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
Dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los mismos padecimientos de Cristo. Aquí se refiere esta comunión a los padecimientos que tiene la iglesia local en cada país, de los padecimientos por tener una fe en Cristo. Otra mala enseñanza, hermanos, que a veces se enseñan en las iglesias, porque yo no le veo contexto bíblico, es cuando se ora y que hablan de la sangre de Cristo, que es como un tipo de protección que a veces, como la iglesia tradicional, que utilizan a veces un escapulario o una estampita. Se ha metido esa idea en las iglesias cristianas de invocar la sangre de Cristo, cuando la Biblia dice que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, y el sacrificio fue una vez y para siempre. Entonces se enseña a muchas iglesias a que cada que salen o terminan se cubren con la sangre de Cristo. A mí se me afigura como cuando un vehículo lo encera usted y que habla de una capa protectora y que a determinado tiempo se la tiene que volver a poner. Es lo que más o menos en el trasfondo trae esto. O sea, la Biblia no nos enseña a orar cubriéndonos con la sangre de Cristo, hermano. Entonces yo oro a Dios porque esta enseñanza le haya dado ese discernimiento del que estamos hablando, y que seamos como dijo Josué en la enseñanza del miércoles, que seamos como los de Berea, que escudriñemos y analicemos lo que se predica, lo que se nos enseña. Entonces, con esto termino yo mi tema, hermano. Eran 2 versículos nada más que me había tocado exponerles, y le doy gracias a Dios porque me permite estar en este lugar, y ruego al Señor porque abra su entendimiento y que practique su discernimiento y escudriñe las Escrituras para que ese discernimiento crezca en usted. Gracias, hermanos.